¿Sabías que una de las historias más conocidas de la Biblia podría estar basada en una mala traducción? Durante siglos se nos ha dicho que Dios creó a Eva a partir de la costilla de Adán. Pero, ¿y si el texto hebreo original cuenta una historia diferente? Una que podría cambiar por completo cómo ves toda la narrativa de la creación. Hoy vamos más allá de la superficie y profundizaremos en las escrituras hebreas, descubriendo el significado oculto detrás de la palabra. Una palabra que ha sido malinterpretada durante siglos. ¿Qué significa realmente? ¿Es simplemente una costilla o podría significar algo mucho más profundo? Exploraremos antiguos mitos de la creación. Descubriremos ideas desde la arqueología y revelaremos las poderosas implicaciones teológicas que se han perdido en la traducción. Esto no se trata solo de una palabra. Se trata de descubrir el diseño original de Dios para la igualdad, la unidad y la asociación entre el hombre y la mujer. Así que, si alguna vez te has preguntado si hay más en esta historia de lo que parece, estás en el lugar correcto. Quédate con nosotros hasta el final mientras desentrañamos el misterio detrás de la costilla de Adán. Descubrimos la verdad del texto hebreo y desafiamos siglos de enseñanzas tradicionales. Confía en nosotros. No querrás perderte esto. Antes de sumergirnos, asegúrate de dar me gusta a este vídeo, suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que nunca te pierdas un episodio. Si estás listo para descubrir la verdad detrás de una de las mayores malas traducciones de la Biblia, vamos a empezar. Comencemos con una historia que la mayoría de nosotros conoce: la creación de la mujer a partir de la costilla de Adán. Es un relato que muchos han escuchado en la escuela dominical, leído en estudios bíblicos y visto representado en el arte a lo largo de la historia. El relato se encuentra en Génesis 2, 21-22, que dice: Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró el lugar con carne. Luego el Señor Dios hizo una mujer de la costilla que había tomado del hombre y se la presentó al hombre. Este pasaje ha sido tradicionalmente interpretado de manera bastante literal. Dios tomó un hueso de la costilla de Adán, lo usó como material para crear a Eva y luego la presentó como su compañera. Es una lectura sencilla y la imagen es poderosa. Transmite un sentido de intimidad en el acto de la creación y resalta el vínculo único entre el hombre y la mujer, sugiriendo que Eva fue hecha de una parte del propio Adán. Con el tiempo, esta interpretación se incrustó profundamente en la tradición cristiana y en la cultura. La historia de la costilla a menudo se usa para ilustrar la unidad en el matrimonio, donde el esposo y la esposa se ven como una sola carne, conectados de manera literal por el hueso de la costilla. En los sermones, la narrativa se ha empleado como metáfora de la relación complementaria entre hombres y mujeres. La idea de que Eva fue creada a partir de la costilla de Adán se ha tomado como símbolo de que la mujer fue hecha para estar cerca del corazón del hombre, para ser apreciada y protegida. En el arte y la literatura, encontramos numerosas representaciones de Adán dormido mientras Dios extrae una costilla de su costado. Pinturas del Renacimiento, por ejemplo, dramatizan esta escena, destacando el acto divino de la creación. Estas imágenes han reforzado la interpretación literal y han moldeado la manera en que muchos cristianos piensan sobre los orígenes de la mujer. ¿Por qué esta interpretación es tan extendida? La comprensión tradicional de la costilla de Adán ha persistido por varias razones. En primer lugar, la simplicidad de la historia la hace fácil de recordar y transmitir. Es una explicación clara de cómo Dios creó a la mujer y encaja bien con la narrativa general de Génesis. En segundo lugar, la idea de la costilla respalda la enseñanza de la unidad en el matrimonio que se encuentra en otras partes de la Biblia, como en Mateo 19, 5, donde Jesús dice: Por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos se convertirán en una sola carne. Este versículo a menudo se conecta con el relato de Génesis, reforzando el simbolismo de que Eva fue hecha del cuerpo de Adán. Sin embargo, la interpretación tradicional también ha traído algunas consecuencias no intencionadas. Durante siglos, la idea de que la mujer fue creada a partir de un hueso pequeño e insignificante ha contribuido a ciertos estereotipos culturales sobre el papel y el valor de las mujeres. En algunos casos, se ha usado para implicar que las mujeres son secundarias a los hombres o menos importantes,
ya que fueron hechas de una parte pequeña y aparentemente insignificante del cuerpo masculino. Pero, ¿y si esta interpretación se basa en una mala traducción? ¿Qué pasaría si el texto hebreo original revelara un significado más profundo y más significativo? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Cuando examinamos el idioma hebreo original, encontramos que la palabra traducida como costilla podría referirse en realidad a algo mucho más significativo. Para descubrir el significado más profundo detrás de la creación de Eva, necesitamos analizar la palabra hebrea usada en Génesis 2, 21-22. El término clave aquí es Selah, que a menudo se traduce como costilla en la mayoría de las versiones en inglés de la Biblia. Sin embargo, esta traducción podría no reflejar con precisión la intención original del texto. De hecho, cuando profundizamos en el idioma hebreo y su uso en todo el Antiguo Testamento, encontramos una historia diferente. ¿Qué significa realmente Selah en hebreo? La palabra Selah no es el término típico para un hueso de costilla. Si el autor de Génesis hubiera querido especificar una costilla, podría haber usado un término más preciso, como etzem, que significa directamente hueso. En cambio, se eligió la palabra Selah, y esta palabra aparece más de 40 veces en el Antiguo Testamento. Curiosamente, en casi todos los demás casos, no significa costilla, sino que se refiere al lado de algo, como el lado de una estructura, un objeto o incluso una persona. Un ejemplo notable se encuentra en Éxodo 26, 20, donde la palabra Selah se usa para describir los lados del tabernáculo, una estructura sagrada que los israelitas construyeron como lugar de adoración durante su travesía por el desierto. Y para el segundo lado del tabernáculo, hacia el norte, habrá 20 tablas. En este contexto, está claro que Selah se refiere a un lado, no a un hueso de costilla. El uso de Selah para describir los lados del tabernáculo, una estructura sagrada y significativa, sugiere que la palabra lleva un significado de soporte y estructura integral, en lugar de algo pequeño y menor como una costilla. Este significado más amplio se refuerza en otros pasajes, como en 1 Reyes 6, 5, donde Selah se usa para describir los lados del templo de Salomón. Contra la pared de la casa, construyó cámaras laterales alrededor. Aquí, Selah claramente significa una cámara lateral o todo un lado del edificio, enfatizando nuevamente su significado como parte de una estructura mayor y de soporte. Entonces, ¿por qué se tradujo como costilla en el relato de Génesis? Para entender por completo por qué la palabra Selah fue traducida como costilla en muchas Biblias modernas, necesitamos mirar las traducciones más antiguas de las escrituras hebreas, en particular la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento. La Septuaginta fue creada por estudiosos judíos en Alejandría, Egipto, para traducir las escrituras hebreas al griego, el idioma dominante en la región tras las conquistas de Alejandro Magno. En el siglo III a.C., esta traducción hizo que las escrituras fueran accesibles para las comunidades judías que ya no eran fluidas en hebreo. Cuando los traductores de la Septuaginta llegaron a la palabra Selah en Génesis 2 y 21, eligieron el término griego pleura, que puede significar lado, pero también se usa comúnmente para referirse a la caja torácica o a las costillas. La doble interpretación de pleura creó una ambigüedad que no estaba presente en el texto hebreo original. En el mundo de habla griega, esta traducción llevó a los lectores a imaginar una costilla literal siendo tomada del cuerpo de Adán, aunque el texto hebreo generalmente se refiere a un lado en lugar de a un hueso específico. La influencia de la Septuaginta no terminó ahí. Cuando Jerónimo, un erudito cristiano temprano, tradujo la Biblia al latín en el siglo IV después de Cristo, conocida como la Vulgata, se basó en gran medida en la Septuaginta y en los textos hebreos. En la Vulgata, Jerónimo tradujo pleura al latín como costa, que significa específicamente costilla. Esta elección probablemente fue influenciada tanto por la comprensión anatómica de la época como por el texto griego que estaba utilizando como referencia. Al traducir Selah como costa, Jerónimo solidificó la idea de que Dios tomó un hueso de la costilla de Adán para crear a Eva. Esta interpretación luego se perpetuó en innumerables manuscritos medievales, enseñanzas religiosas y tradiciones de la Iglesia. Avancemos al siglo XVII.
Cuando la Biblia del rey Jacobo fue traducida al inglés, los traductores trabajaban en un contexto histórico y teológico que ya estaba profundamente influenciado por la Vulgata latina. Para entonces, la idea de la costilla estaba tan arraigada en el pensamiento cristiano y la iconografía que era casi incuestionable. Los traductores de la versión King James siguieron la tradición de la Vulgata y tradujeron cela como rib, costilla, arraigando aún más esta interpretación en el mundo angloparlante. Esta decisión tuvo un impacto significativo. La Biblia del rey Jacobo se convirtió en una de las traducciones bíblicas más leídas e influyentes de la historia. Durante siglos, fue el texto principal para millones de cristianos de habla inglesa, moldeando su comprensión de las historias bíblicas, incluida la creación de Eva. La idea de la costilla se convirtió en parte de la doctrina cristiana, enseñada en iglesias y representada en el arte, incluso cuando el texto hebreo original sugiere algo mucho más amplio. El lado de Adán, un concepto que lleva un significado más profundo y simbólico. La traducción de cela como costilla en lugar de lado ha tenido implicaciones de gran alcance, no solo para la interpretación bíblica, sino también para la comprensión cultural y teológica de los roles de género. La imagen de Eva siendo hecha de un hueso pequeño de la costilla de Adán a menudo se ha utilizado para sugerir que la mujer es una creación secundaria, derivada de una parte pequeña y aparentemente menos significativa del hombre. Sin embargo, cuando consideramos cela como lado en lugar de costilla, las implicaciones teológicas del relato de la creación en Génesis cambian dramáticamente. Esta interpretación va más allá de la idea de que Dios tomó un hueso pequeño de Adán para crear a Eva. Sugiere, en cambio, que Dios tomó un lado completo de Adán, representando carne, hueso y espíritu, para crear una compañera totalmente igual y complementaria. Esta idea tiene un significado profundo, ya que enfatiza la unidad y la igualdad entre el hombre y la mujer, que es fundamental para las enseñanzas bíblicas sobre las relaciones y el matrimonio. Este mensaje se reafirma poderosamente en Génesis 2 y 24, que dice: «Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se convierten en una sola carne». La frase una sola carne en este versículo es más que una descripción poética del matrimonio. Es una declaración profética sobre la naturaleza de la relación entre el hombre y la mujer. El concepto hebreo de convertirse en una sola carne refleja un vínculo íntimo en el que dos personas ya no son individuos separados, sino una unidad completa, simbolizando una asociación plena. Esta unidad no implica una jerarquía donde uno domine al otro. En cambio, es una relación mutua y armoniosa en la que ambos se consideran igualmente valiosos y esenciales. Al entender cela como lado, vemos la creación de Eva como un acto que establece la igualdad de género desde el principio. La mujer no es creada como una idea secundaria o como un ser inferior, sino como una contraparte esencial, hecha del costado de Adán para estar a su lado. Esta idea profética de unidad y igualdad resuena a lo largo de las Escrituras y se refleja tanto en las enseñanzas del Antiguo como del Nuevo Testamento. El tema de la unidad y el respeto mutuo entre el hombre y la mujer continúa en el Nuevo Testamento, donde el apóstol Pablo elabora sobre la relación entre el esposo y la esposa en Efesios 5, 28-31. De la misma manera, los maridos deben amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa, se ama a sí mismo. Después de todo, nadie odia jamás su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la Iglesia. Las palabras de Pablo revelan una profunda verdad espiritual sobre el matrimonio. Al instruir a los esposos a amar a sus esposas como a sus propios cuerpos, Pablo enfatiza la unidad y la interconexión del hombre y la mujer. Su enseñanza apunta al relato de Génesis sobre la creación, donde la mujer fue hecha del costado del hombre. Así como una persona no lastima ni descuida su propio cuerpo, tampoco debe un esposo tratar mal a su esposa. Pablo luego vincula esta relación con la unión entre Cristo y la Iglesia, presentando el vínculo matrimonial como un reflejo del amor de Cristo por su pueblo. Esta conexión enfatiza que el matrimonio debe ser una relación de amor sacrificial, en la que ambos cónyuges se honren y se cuiden mutuamente. El acto de crear a Eva del costado de Adán lleva un simbolismo profético que va más allá del relato inmediato.
La idea de compartir la imagen de Dios es central para entender este simbolismo. En Génesis 1, 26-27, se dice: Entonces dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Así que Dios creó al ser humano a su imagen, hombre y mujer los creó. Este versículo indica que tanto hombres como mujeres fueron creados a imagen de Dios, una verdad profunda que enfatiza la igualdad y la dignidad de todas las personas. Al crear a la mujer del costado de Adán, Dios está simbólicamente reforzando que ambos géneros reflejan por igual su imagen y son igualmente valiosos a sus ojos. Cuando consideramos la creación de Eva a partir del costado de Adán, se vuelve claro que la unidad y la igualdad fueron parte del diseño original de Dios para la humanidad. La separación de Adán y Eva en dos seres distintos, creados para ser una sola carne, muestra que están incompletos el uno sin el otro. Esta idea se alinea con el concepto de opuestos complementarios encontrado en muchas culturas antiguas, donde dualidades como el día y la noche, el cielo y la tierra, o el hombre y la mujer se ven como interdependientes y esenciales para el todo. Al tomar un lado de Adán, Dios crea una compañera para el que es igualmente capaz de reflejar la imagen de Dios. Esta unidad está destinada a modelar la naturaleza de comunidad y relación de Dios, un tema que recorre toda la Biblia. Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo existen en una relación de amor y apoyo mutuo, también se llama al hombre y a la mujer a una relación de unidad y respeto mutuo. Esta interpretación desafía las visiones tradicionales del patriarcado que han dominado las sociedades a lo largo de la historia. Cuando leemos el relato de Génesis en su idioma y contexto original, queda claro que la Biblia no promueve una jerarquía donde el hombre sea superior a la mujer. En cambio, presenta una visión de igualdad donde ambos géneros están destinados a reflejar juntos la imagen de Dios. La traducción de Cela como lado nos invita a ver la historia de la creación en Génesis como un mensaje contracultural para su época, uno que valora tanto al hombre como a la mujer como portadores de la imagen de Dios. Este mensaje es radical, especialmente en el contexto del mundo antiguo, donde las mujeres a menudo eran vistas como propiedad o inferiores a los hombres. Sin embargo, el relato de Génesis proporciona un modelo para una relación basada en igualdad, respeto y propósito compartido. El tema de la unidad entre el hombre y la mujer es parte de una narrativa bíblica más amplia que busca la restauración y la integridad. A lo largo de la Biblia, vemos un llamado para que la humanidad regrese al diseño original de Dios. La unidad y la igualdad que fueron interrumpidas por la caída finalmente se restauran a través de Cristo, quien vino a reconciliar a la humanidad con Dios y entre sí. En Gálatas 3:28, Pablo reafirma este tema de restauración y igualdad. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Esta declaración refuerza la idea de que, en Cristo, estamos llamados a trascender las divisiones sociales y abrazar la unidad que se pretendía desde el principio. La creación de Eva a partir del costado de Adán puede verse como un anticipo de esta unidad, un vistazo de la armonía y la igualdad definitiva que Dios desea para toda la humanidad. En los últimos años, eruditos bíblicos y lingüistas han comenzado a cuestionar la traducción tradicional de Cela como costilla, recurriendo al texto hebreo para una comprensión más precisa. Al examinar el contexto y el uso más amplio de Cela en todo el Antiguo Testamento, están redescubriendo una interpretación más profunda del relato de la creación, una que enfatiza la unidad, la asociación y la igualdad, en lugar de la jerarquía y la subordinación. Este redescubrimiento no es solo un ejercicio académico. Tiene el potencial de transformar la forma en que leemos e interpretamos una de las historias fundamentales de la Biblia. Nos invita a revisar el relato de la creación con ojos frescos y a apreciar la profundidad y riqueza del texto hebreo original, que ofrece una visión del hombre y la mujer como compañeros complementarios que comparten igualmente la imagen y el propósito de Dios. En última instancia, este examen de las primeras traducciones revela cómo una sola elección de palabra puede dar forma a siglos de creencias y tradiciones. Nos desafía a profundizar en las Escrituras, buscar entendimiento desde los idiomas originales y descubrir el verdadero mensaje que Dios tenía para su pueblo. En conclusión,
La historia de la costilla de Adán es un fascinante ejemplo de cómo una mala traducción puede alterar nuestra comprensión de las Escrituras. La palabra hebrea Cela apunta a algo mucho más profundo. La creación de una compañera desde el costado de Adán, enfatizando unidad e igualdad. Este descubrimiento no se trata solo de semántica. Tiene profundas implicaciones para cómo entendemos la relación entre hombres y mujeres en la Biblia y en nuestras vidas hoy. Es un recordatorio de que la Biblia es un texto rico y complejo, lleno de tesoros ocultos que podemos descubrir cuando la estudiamos de manera profunda y cuidadosa. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia, la arqueología y la profecía bíblica. Si este video te pareció revelador, no olvides darle me gusta, suscribirte y compartirlo con otros interesados en desentrañar los misterios de la Biblia. Sigamos explorando juntos las maravillas de la palabra de Dios.